Iniciamos la charla 18 de las murallas de Madrid. Consideramos la M40 una de las grandes murallas de Madrid. Y hoy vamos a tratar Mercamadrid, que lo dejamos sin tratar en la lección anterior. Como veis, hemos ido recorriendo toda la M40, desde el Estadio Metropolitano, desde la A1, hemos ido acercándonos a los barrios del sureste de Madrid y ahora estamos ya en este tramo que lo vimos en la lección anterior, un tramo apasionante en que ya llegamos al eje norte-sur de Madrid. Llegamos ya a la carretera de Andalucía, al Manzanares, a la A4, en este cruce de la M40 y la A4. En la lección anterior vimos las enormes posibilidades que tiene recuperar el Manzanares el día que se marchen de aquí estos talleres, que se marchen estas empresas y que reconvirtamos todo este valle en lo que fue, en ese paraíso que era el Valle del Manzanares. Y ahora vamos a tratar precisamente de esta gran ciudad que es Mercamadrid. Fijaros que hemos visto cómo en el entorno de la M40, sobre todo en el norte, se iban colocando grandes edificios, por ejemplo la feria, por ejemplo el edificio de Telefónica, el Estadio Metropolitano, pero a partir de un momento dado, en toda esta franja ya no solo no había empleo, por así decir, empleo de oficinas, empleo empresarial, sino que tampoco había grandes dotaciones. Era una pena porque estaba la Asamblea de Madrid, pero no se había colocado con grandes edificios monumentales que marcasen todo este borde. Solo algún centro comercial, pero no había ningún Corte Inglés en este borde. Fijaros los que hemos encontrado en toda esta zona de aquí, en Campo de las Naciones, también en la zona de San Chinarro. Sin embargo, aquí está faltando esa presencia de grandes dotaciones. Pues bien, en este momento vamos a encontrar una gran, gigantesca dotación que es Mercamadrid. Quizá no es tan simbólica como puede ser el Estadio Metropolitano o como puede ser alguna gran dotación cultural, pero aquí teníamos la caja mágica, precisamente, en el Manzanares, en un punto que nosotros creemos que no fue bien elegido. Creemos que hubiera sido muy bueno esta solar tan grande que hemos visto en la lección anterior, que es una futura ampliación de Mercamadrid. Pero bueno, tenemos un generador de actividad enorme que marca clarísimamente este sur de Madrid en este encuentro. Fijaros, aquí lo tenemos ya más de cerca. Vemos cómo han acabado de dar las viviendas de Madrid. Ha aparecido el Parque Forestal de Entrevías, ha aparecido el Manzanares, aparece el ferrocarril y aparece la A4. En toda esa encrucijada, aquí teníamos la M31, entre esas dos, entre la M31 y la A4, va a surgir Mercamadrid. Precisamente en un territorio muy cercano al arroyo de Gavia, que venía de Vallecas, en un final, sin duda, de Madrid. Fijaros, si uno ve mis charlas sobre historia de la ciudad, las tenéis resumidas en 2 o más detallada en creo que 15 charlas, ahí os cuento cómo las leyes secretas de la ciudad. La ciudad crece de manera homotética. ¿Qué es una homotecia? Una homotecia es cuando tienes un dibujo pequeño y lo amplías con un radio mayor, pero te das cuenta que donde ese dibujo pequeño tenía una X, un triángulo, en el círculo mayor vuelve a aparecer pero con mayor tamaño. Es lo mismo que el juego de las matrioscas, las muñecas rusas. Cuando uno ve una ciudad, ve la muñeca grande, pero no sabe que dentro de ella hay otra ciudad que es la muñeca más pequeña, y dentro otra más pequeña. Es decir, la ciudad va creciendo, repitiendo siempre la misma forma. Toda gran ciudad tiende al círculo siempre. Pero dentro de ese círculo, si en un punto estuvo el hospital en la Edad Media, en la Edad Moderna, un poco más alejado, pero en el mismo eje estará el hospital, y en la Edad Moderna los grandes hospitales estarán en el mismo punto. Es decir, que la ciudad va repitiendo sus señales, sus lenguajes, ampliando sus radios. Por eso, fijaros que si ahora mismo está aquí Mercamadrid, ¿dónde estará Mercamadrid en el año 2080? Pues probablemente se haya venido aquí. Es decir, repite una forma homotética. Probablemente esto ya sea un solar muy valioso y Mercamadrid se venga al borde, al lado de la M50, al lado de las variantes ferroviarias, porque fijaros la maravilla que tiene aquí Madrid, posibilidad de expansión de Madrid hasta la Cañada Real. Esto ya es el Parque Madrid Sur, es decir, aquí tenemos ya el Jarama, pero aquí tiene Madrid un territorio maravilloso. La pena es que está lleno de rellenos, está olvidado, lo vamos a ver ahora. Y Mercamadrid es la última gran dotación de Madrid, fijaros. Es una verdadera ciudad enorme que acaba Madrid por aquí.
Si nos fijamos en el ferrocarril nos pasa lo mismo de la homotecia. Fijaros, el primer ferrocarril hizo esta ronda para unir los ferrocarriles del sur y los de Zaragoza y Barcelona, bordeando las últimas colinas de Madrid. Cuando llega el AVE, hace el mismo dibujo, pero con un radio mayor. Fijaros que después este mismo, para no pasar por entrevías, hizo esta variante, que es en la que se apoyó Mercamadrid. Pero la verdadera homotética sería el AVE. Es decir, que como veis, si repitiésemos, si siguiéramos nuestra teoría, aquí se vendrá en un futuro probablemente Mercamadrid. Bueno, y aquí lo tenemos. Es una impresionante ciudad. Mueve, bueno, lo hemos dicho, lo rediremos después, mueve más de 30.000 personas al día, una actividad enorme, uno de los mayores, creo que el mayor mercado de Europa, el segundo mercado de pescados del mundo después del mercado de Tokio. Es realmente una ciudad impresionante y eso que realmente aquí hay más cosas, aquí hay una ciudad del transporte, no solo es Mercamadrid. Esto, que consideramos que era un solar valiosísimo, va a ser utilizado por una especie de Mercamadrid tecnológico. Aquí lo vemos que el corazón son todo este mercado de frutas, son estas grandes naves, luego tenemos el mercado del pescado, tenemos también el mercado de la carne, y todo esto realmente forma parte de la ciudad del transporte. Y esto es lo que se llama Mercamadrid plataforma baja, porque efectivamente está más bajo, se va acercando ya hacia el río. Entonces vamos a preguntarnos, si buscásemos si nuestras leyes se cumplen, esa ley de la homotecia, ¿dónde estuvo el primer mercado de Madrid? Pues en la que era la ciudad musulmana, que era una ciudad muy pequeñita, que venía más o menos en su muralla, venía por aquí, aún se ve el dibujo, pues probablemente el mercado estuvo aquí, en las puertas de la ciudad. Siempre los mercados estaban en las puertas de la ciudad porque no pagaban impuestos, porque era un punto de más libertad, de más amplitud. Aunque Roma o el mundo islámico preparaba mercados en el corazón de la ciudad, sin embargo tenían más éxito los de las puertas de la ciudad. Y probablemente aquí estuvo primer mercado. Probablemente también hubo un gran mercado donde luego se hizo la Plaza Mayor. Y también tenemos este ya más moderno, el mercado de San Miguel, que era también una especie de donde acababa la vieja ciudad. Después de aquí tenemos un poco la secuencia, ya veis, ¿no? Aquí tenemos el mercado de San Miguel. Luego podríamos decir, ¿cuál fue el siguiente gran mercado? Pues probablemente en la plaza de la cebada, el mercado de la cebada, bajando la calle de Toledo, un mercado impresionante. ¿Veis? Realmente este eje ya se está desviando de nuestro eje, porque uno vería, aquí tenemos el mercado de la cebada, nuestro verdadero eje es el que va entre la calle Embajadores y en la que va a marcar Méndez Álvaro. Recordáis que el camino de Alcalá era el de la A2, el camino de Atocha va a ser el de la A3, es decir, camino hacia Castellón y Valencia. ¿Y cuál es el camino del sur? Porque claro, tenemos muy importante la calle de Toledo, que era la que marcaba. ¿Por qué hacia el sur no estaba clara cuál era la salida? Precisamente porque caía hacia el Valle del Manzanares y era una zona baja que no fue elegida por ningún camino, solo quizá el camino de Embajadores. Y aquí vemos cómo va descendiendo. Tenemos el mercado de San Fernando, que sería un antecesor de nuestro mercado, de nuestro Mercamadrid, porque está en la misma posición, pero este no fue un gran mercado de la ciudad. Tenemos la glorieta de Embajadores, probablemente también en su momento fue un mercado al exterior, y fijaros aquí esa dicotomía entre los caminos que se van ya hacia Toledo y el camino que se va a ir a Andalucía, y el camino que es Méndez Álvaro, que va a rodear también nuestro solar de Mercamadrid. Hay una confusión aquí en cuál era el camino a tomar, porque fijaros que el camino de Valencia se está muy claro, el camino de Toledo también. ¿Por qué? ¿Por qué había esta confusión? Porque se producía la llegada del arroyo Abroñigal, que es la M30, con Manzanares, formaba una zona de choque de dos ríos y era muy difícil trazar caminos bajando a ese valle, porque había que hacer puentes. Por eso casi todos los caminos optan, como vamos a ver, pasando por el puente de Andalucía, va a optar por ir camino de Andalucía, a ir al otro lado del Manzanares. Fijaros aquí que bien se ve
en este Pla de 1870 y tantos. Se ve Madrid, aún sin ensanches, aún se ve sus viejas rondas. Y aquí vamos viendo cómo este camino de embajadores se va muriendo sin tener una dirección clara. Porque fijaros el camino de Toledo, que claro está, cómo nace de él el camino de Andalucía. Fijaros el camino de Valencia, Castellón, que claro está, que va a ser la Nacional 3, que la vimos en lecciones anteriores. Sin embargo, aquí está faltando un eje que hubiese retomado la calle Embajadores y con un gran puente que hubiese cruzado el Manzanares. Nada de eso se dio aquí, porque era una zona, como veis, ya muy delicada de encuentro de ríos. Entonces todos los caminos optaron por pasar antes o el Abroñigal o el Manzanares por puentes perpendiculares al río. Y aquí se ve muy bien. Hay una cierta indefinición en este final de Madrid que por desgracia va a resultar, de esa indefinición va a resultar que hemos ocupado con un barrio de Manzanas lo que podía haber sido una de las grandes puertas de Madrid. Por fortuna, en Méndez Álvaro no ha pasado, o se está reconvirtiendo y se está creando una gran entrada a Madrid que aquí por desgracia no la hemos tenido. Porque esto es nuestro viejo camino de embajadores, que es el que pasa rozando nuestro Mercamadrid. Pero fijaros cómo este camino optaba por el puente de Andalucía y optaba ya por dirigirse hacia Andalucía. Y aquí teníamos, curiosamente, el mercado de frutas y verduras, el matadero. Fijaros, se están colocando aquí en parte los mercados de Madrid. Y eso es muy importante. Yo realmente no lo sabía. Entonces compruebo que este es el antecesor de Mercamadrid, el más moderno antecesor. Fijaros que está casi en la misma posición, al lado del Manzanares, cerca de la Ronda. Esta es la Ronda M30 que va ahora, antes venía por aquí, ahora va sepultada por aquí. Fijaros que hay una encrucijada aquí de caminos y también el viejo camino de embajadores. Es decir, que en cierta manera se cumple claramente nuestra teoría. ¿Veis? Aquí vemos ese gran mercado, el matadero, estar a la zona de carnes y de frutas y verduras que abastecía a todo Madrid, que es la labor que hace hoy Mercamadrid. Y veis, estaba en el camino de Andalucía, glorieta de Cádiz, al lado de la calle Embajadores, que se va muriendo poquito a poco, y al lado del Manzanares. Este era el mercado de frutas y verduras, lo veremos al final. Y fijaros, este símbolo tan bonito es una torre que está indicando un poco, está insinuando toda la operación Madrid-Río, toda la regeneración del Manzanares y cómo la regeneración está afectando a los nuevos barrios. Fijaros qué bonito final hubiera sido para Madrid si no se hubiera hecho ese nuevo barrio que nos ha impedido tener una gran entrada a Madrid desde la calle Embajadores. Aquí tenemos esa salida hacia Andalucía. Fijaros esta plaza con ese carácter de las plazas de los años 50 y 60, tan apasionante, tan variado, tan rico, que se ve que es una puerta de la ciudad. Esto nos ha faltado en la calle Embajadores y lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí he visto este gran mercado y tenéis el rascacielos y cómo poco a poco Madrid-Río va llegando y va regenerando todo hasta encontrarse con Méndez Álvaro. Fijaros cómo era todo esto antes y la enorme transformación que está teniendo. Esta es la calle Embajadores, fijaros que va llegando hacia su final. Fijaros que ya nos avisan del camino a Córdoba. Aquí tenemos la iglesita en un punto muy bonito, el final de la calle, pero por desgracia se construyó este ensanche sin darse cuenta que esta era una entrada perfecta para haber hecho una gran actuación plaza con algún edificio emblemático. Fijaros que ahí ha sucedido, aquí se ha creado esta torre. Sin embargo, aquí no hemos sabido resolverlo bien. Fijaros, nos hemos quedado casi sin sitio. Las manzanas están al lado de la M30, antigua M30. Más valía que este parque, en vez de estar aquí, hubiese estado rodeando, enlazando con Madrid-Río. Esto es un error urbanístico muy, muy grave que nos impide tener aquí una entrada digna para Madrid. Porque fijaros, este es el final de ese barrio, ¿veis? No está preparado, no es una plaza de entrada a Madrid. Por eso la calle Embajadores se va muriendo. Sin embargo, fijaros qué diferente ha sido la actuación muy inesperada de Méndez Álvaro. Yo me acuerdo cuando se empezó a tratar, porque yo trabajé en la reforma de Atocha, se empezó a tratar, estaban surgiendo las torres del Real Madrid,
estaba el área de Méndez Álvaro, no se sabía qué operación iba a tener más triunfo. Yo siempre pensé que esta era mucho más bonita porque estaba adaptada de cierta manera a la topografía, a la tipología del lugar, que era una ciudad más tradicional. Y es curioso, cuando Repsol, no sé si fue Repsol, se pasó de las torres del Real Madrid, se pasó aquí, pues hubo una gran conmoción, porque dijo, bueno, son dos modelos diferentes de ciudad. No ha apostado por tener una gran torre, ha preferido tener un edificio más bajo, mucho más cálido. Yo creo que te acertó. Fijaros qué entrada a Madrid tan impresionante se está generando aquí. Magnífica. Este era el del edificio de Repsol, que abandonó las torres para venirse aquí. Creo que una actitud muy, muy inteligente. Y se está formando, como veis, un foco de vitalidad en Madrid. Ya el Corte Inglés lo había, en cierta manera, insinuado al colocarse, aunque con muy poco espacio, se colocó muy cerca de aquí. Fijaros qué impresionante nuevo Madrid el que se está generando aquí. Y ahí llegamos, estamos en esa pequeña ronda ferroviaria, que fijaros cómo estamos claramente, esta pequeña ronda ferroviaria, claramente esta podía haber sido la puerta ya de Madrid, pero ha alargado y ha generado este lugar. Fijaros, el Corte Inglés, estos edificios de oficinas, impresionante, la estación de autobuses, se está creando aquí una maravillosa puerta sur. La pena es que no se haya logrado en Embajadores. Fijaros qué puerta tan bonita del sur de Madrid. Curioso es que Méndez Álvaro no apunta exactamente hacia el sur. Luego veremos cuál es su continuidad ahora. Pero veis, esto sí que es una puerta de entrada a una gran ciudad. La pena es que esta actuación no haya podido seguir por aquí y actuar aquí. En medio tenemos el Parque Tierno Garblán. Es una pena estos parques aislados que no colaboran en la propia ciudad. Es decir, este parque hubiera sido mucho mejor si hubiera estado bordeando la ciudad, de manera que atendiera a todos los barrios. Habría permitido también unir estas áreas de oficinas con futuras áreas de oficinas aquí. Como veis, ha quedado fragmentado en tres actuaciones: el parque, Méndez Álvaro y esta que es el final de Madrid-Río. Como veis, ha quedado roto la continuidad de Madrid, la muralla de Madrid en torno a la M30. Y ahora, si uno dijera, bueno, entonces vamos a ver, Mercamadrid, ¿entre qué avenidas está quedando? Pues está quedando entre la que habéis visto de Embajadores, que la pobre calle Embajadores luego sigue por aquí. Recordáis que la habíamos visto en la lección anterior, enlazaba aquí, pero realmente era un caminito que acababa al lado del Manzanares. Y curiosamente Méndez Álvaro, pues realmente su continuidad real es la avenida Entre Vías y la M31. Es decir, que como veis, entre estas dos vías se ha generado el Gran Mercamadrid. Por eso os he querido mostrar el itinerario histórico de esas vías. Y como veis, ese mercado de frutas y verduras y el matadero está casi en la misma posición, al lado del Manzanares, que nuestro Mercamadrid. Por supuesto, este ya a otra gran escala. Esto es lo que yo llamo homotecia. Aquí tenemos la M30, su homotética es la M40, que como veis casi es paralela. Bueno, pues aquí teníamos la M31, que no nacía, porque aquí había un nudo que lo vimos en las lecciones anteriores, que estaba sin resolver, porque no tenía una buena conexión, y esta era la rotonda de esa avenida de Entre Vías, donde moría la avenida. Y recordáis que aquí teníamos la rotonda que no enlazaba, que había obligado a bajar, pero no enlazaba, y bueno, y aquí nace la M31. Fijaros que sube muy fuerte para pasar por encima de la M40. Allí ya vemos el edificio de la ciudad de Mercamadrid. Pasa por encima, luego tiene que pasar por debajo de la ronda, de la propia ronda de la M40 y también de la ronda ferroviaria. Bueno, aquí veis cómo nos alejamos de la ronda ferroviaria, que es la que va a rodear Mercamadrid. Subimos. Esta M31 tiene un trazado un poco raro, porque ha subido una colina. Aquí tenemos un vial que ha hecho mucho daño, este vial que viene de Vallecas, que ha sido desdoblado, ha cortado toda esta montaña, es una pena, pero ahí vemos ya el edificio importante del transporte de Madrid. Vemos como esta M31, que es una vía como en busca de autor, en busca de destino, ya veis que habla de la R4,
y habla de la M45. Es una radial extraña. Ahí tenemos el polígono industrial de Vallecas y ahí vemos ya esta segunda vaguada por donde va la carretera que une con el centro de transporte. Es un edificio muy, muy interesante con un gran patio y ahí vemos ya los grandes edificios de la ciudad de Mercamadrid y la ciudad del transporte. Ahí vemos el polígono de Vallecas. Estamos aquí para que os hagáis una idea. Hemos saltado esta primera vaguada y esta segunda. Esta es la carretera que creemos que ha hecho mucho daño porque en su momento hablamos en la lección anterior tratar de regenerar toda esta zona como continuando el parque forestal de Entrevías. Y ahora, como veis, la M31 se dirige hacia el sureste. Como veis, es una topografía muy rara. En parte son rellenos, en parte son montañas naturales. La M31 tiene un trazado poco acertado, en nuestra opinión. No ha elegido ningún valle, no ha elegido ningún, sino que va, como veis, va cortando las laderas, los rellenos, y aquí llega al último punto que vamos a estudiar, que es el antiguo Valle de la Gavia. Un valle que había dado origen a Vallecas, un arroyo que había generado la hondonada donde estaba Vallecas y que luego se dirigía hacia el Manzanares. Fijaros, este es el valle, un valle aquí me parece muy, muy importante, porque este es realmente el límite, ahora mismo el límite de Madrid en esta zona. Miradlo. Aquí vemos, había nacido en Vallecas, había dado origen a esta gran vaguada, que fijaros, desde aquí, desde luego es el límite ahora mismo de Madrid. Fijaros, estos son los caminos que podemos recorrer. Vamos a recorrer este camino. Os vais a quedar asombrados cómo está este último valle de Madrid. ¿Veis? Es el camino de la Magdalena, camino de Santa María, probablemente había ermitas. Y fijaros ya, esta montaña toda llena de rellenos, esta otra llena de rellenos, esta llena de rellenos. Todo esto tenemos que salvarlo, tenemos que recuperarlo. Fijaros, este era el último valle de Madrid, el Valle de la Gavia. Allí vemos, detrás allí vemos ya, ahí está Mercamadrid. Todo eran campos de cultivo, era un paisaje era seco pero muy hermoso. Y aquí teníamos la última la última meseta de Madrid, ahora con enormes rellenos, casi no se reconoce su paisaje original. Fijaros qué pena, cuando esto puede ser un valle bellísimo. Tenemos ahí un rebaño, ahí fijaros los grandes rellenos que van acompañando todo el camino. Aún quedan viejos árboles de cuando el arroyo era un paisaje, no digo idílico, pero ahí vemos más rellenos cuando está en una sierra muy bonita, porque el arroyo había logrado excavar bajando hacia el Manzanares. Veíamos que se llamaba Desfiladero, se llamaba Despeñaperros. Y fijaros, estamos llegando ya al punto de encuentro con el Manzanares. Fijaros qué acantilados tan bonitos, llenos de cuevas. Ya sabéis que en esta zona de Madrid, bueno, en general la situación de Madrid se cree que nace en parte el estilo que se llama de Cienpozuelos, también el vaso campaniforme, hay quien ve su origen en el centro de la meseta. Es decir, fue un momento de cultura en el neolítico impresionante porque era un territorio extraordinario para la vida. Y fijaros cómo lo tenemos ahora. Ese final tan bonito de acantilados y de rocas, donde acaba el arroyo de la Gavia y se encuentra con el Manzanares. Es todo este pequeño valle. Y ahora vamos a volver a bordear la ciudad de Mercamadrid desde esta otra carretera. Hemos hecho antes la M31, ahora veníamos, ¿recordáis?, de esta carretera que venía precisamente rodeando todo el parque forestal de Entrevías, que lo vimos en la lección anterior. ¿Veis? Pasábamos bajo la M40, pasamos aquí, fijaros, ya empieza a estar más cuidado los bordes, fijaros cuando las cosas se cuidan, qué maravillas son. Ahí tenemos la entrada al Centro de Transportes de Madrid. Es un conjunto muy bonito, el hotel quizás las ventanas son demasiado pequeñas, una pena. Sin embargo, esa torre es muy, muy interesante, muy bonita. Y la actuación. Es una puerta tenemos una gran gasolinera, como no. El hotel.
Y fijaros qué bonita avenida, que es el camino de Villaverde a Vallecas, recordáis, ¿no? Lo habíamos visto en las lecciones anteriores. Un camino muy importante porque es el borde del parque forestal, del parque que rodean esos núcleos de Madrid. Vamos a seguirlo, fijaros qué bonita avenida, vemos cantidad de camiones, todo indica el gran centro de transportes de Madrid. Estamos en este punto y vamos a seguir por esta carreterita. Vamos a dejar esta carretera que se va hacia Vallecas. Vamos a seguir esta carretera. Ahí tenemos ese edificio tan bonito, ese rascacielos, se ve desde muchos puntos, que marca el centro de transportes de Madrid. Fijaros qué bonita planta. Una torre y un patio. Es un esquema muy, muy español. Un patio dando a él todas las oficinas. Apenas que el hotel no tiene la categoría arquitectónica que tiene este otro edificio. Porque veis, es un edificio muy, muy interesante, muy emblemático, casi parece un viejo, pequeño monasterio, gran monasterio. Y es la entrada a esta ciudad del transporte. Y está centro de transportes. Y es muy bonito. Seguimos y nosotros vamos a seguir por el camino de la derecha. ¿Veis? Habla del centro de transportes de Madrid, la Gavia y los depósitos de vehículos. Nuestra carretera hacia Vallecas se mete bajo el ferrocarril que va a rodear Mercamadrid. Ahí tenemos de lado esa torre tan bonita, tan esbelta, los grandes edificios del centro de transportes, y ya nos metemos ya por esa carreterita que va a bordear, ya veis, la Gavia, que es la última pequeña ronda de Madrid. Pasamos bajo la ronda ferroviaria y vamos llegando hacia mercados. Fijaros los depósitos de vehículos, típico de los bordes de las grandes ciudades, los territorios de nadie, que aparecen en muchas novelas de Madrid de los 50, de los 60, aparecen estos territorios de nadie. Recuerdo la novela La mujer nueva de Carmen Laforet. Esos bordes de Madrid. Tenemos el depósito. Fijaros, todo este relleno, en vez de desmontarlo, lo hemos repoblado de pinos. Yo pienso que habría que recuperar el paisaje original. Es verdad que con esto también se puede crear algo magnífico ahí arriba. Una gran dotación, perfecto, es verdad. Pero creo que lo bueno sería recuperar el paisaje original. Porque veis, aquí tenemos toda esta montaña de rellenos, que al final, fijaros, es un sitio muy, muy valioso. Porque estemos en la M31, que es una de las entradas a Madrid, que al final habéis visto que es la que va a coincidir con la entrada de Méndez Álvaro. O sea, se ha generado sin querer una gran importante entrada a Madrid, que es desde la R4, desde la M45. Entonces es un punto muy bonito, y si es alto mejor, pero nos da pena porque esto, fijaros cómo era. Eran unos campos de cereal en el valle del arroyo de la Gavia, campos de cereal, y aquí empiezan ya los rellenos. ¿Veis? Ahí veis la fecha, y aquí ya se ha ocupado prácticamente todo el territorio. Ya está la situación actual. Si seguimos, vamos viendo cómo el ferrocarril también rellenó para coger una determinada cota. Y teníamos este viejo camino, creo que se llamaba de Santa María. Fijaos, qué pena. Los grandes árboles indican que ahí había un valle. Y hay esa misteriosa sierra, de la última sierra de Madrid. Bueno, ahí veis esa colina, que es verdad que ya que está repoblada no la vamos a desmontar. Sería un sitio muy bonito para una universidad, para un elemento emblemático, Puerta de Madrid, porque ya este es el borde de Madrid. Aquí tenemos este camino, que estamos siguiéndolo, todo este camino es el camino de Santa María, o más depósitos de vehículos. Fijaros que hay una franja grande entre Mercamadrid y el tren. Por eso pienso, si en vez de haber ocupado Mercamadrid, esa colina tan valiosa al lado del Pozo y del Instituto de FP, si podíamos haber ampliado por aquí Mercamadrid en vez de haber ocupado esa colina. Hoy seguimos, de nuevo aparecen los grandes rellenos y otro viejo camino. Claro, los viejos árboles nos indican probablemente cuál era la cota original. Otro antiguo camino, que es, fijaros, lo alterado que está ahí. Ahí vemos los grandes rellenos en la última sierra de Madrid. Vamos, ¿qué sierra? La última meseta. Ahí vemos ya Mercamadrid. Seguimos rodeando. Subimos de nuevo un poco y ahí vemos otra gran colina, que es una pena también que son
Grande relleno. Ahí vemos el Cerro de los Ángeles. ¿Veis? No se sabe ya cuál era el terreno original. Fijaros, aquí estamos bajando por aquí, todos estos rellenos. Estamos viniendo por aquí. Y ahí tenemos Mercamadrid y el ferrocarril. Fijaros qué suelo tan valioso y que habría que ver qué hacemos con él, si nos llevamos estos rellenos para recuperar el paisaje original, si mantenemos parte, teniendo así una acrópolis un tanto artificial, pero bueno, si recuperamos el Valle de la Gavia. Hay muchas posibilidades aquí. Aquí está el futuro de Madrid. Vamos bajando entre rellenos y aquí nos encontramos algo muy cuidado, que es la Edad de la Gavia. Fijaros, esto quería que vierais. Tras la estación ahí vemos la última meseta de Madrid. El futuro de la expansión de Madrid está allí. Un terreno alto, al sur, maravilloso, con vistas en todas direcciones, con el Manzanares y el Jarama a uno y otro lado. Magnífico. Ya Vallecas ha ido ocupando esa meseta y Madrid, pues yo creo que el futuro de Madrid, de esos nuevos ensanches, está ahí. Espero que lo hagamos bien. Fijaros los grandes rellenos que hay aquí. Y aquí llegamos. ¿Veis? Ahí está el acantilado que habíamos visto antes, siguiendo el camino de la Magdalena. Fijaros qué cuidado está toda esta zona. Aquí vemos un edificio precioso. Uno se asombra en el lugar más inesperado y encuentra un arquitecto poético y da gusto. Es como una puerta. Muy bonito. Y ahí vemos cómo bajamos. Vamos a poder bajar. Aquí tenemos el salto sobre el ferrocarril. Fijaros que este es un punto mágico. Era el punto en que el arroyo de la Gavia llegaba al Manzanares. Y no pasaba nada porque hubiera pasado el ferrocarril. Podríamos haber tenido un paso bajo el ferrocarril o un elemento singular, porque era un punto muy bonito. Pues fijaros cómo lo hemos destrozado. Fijaros, aquí llegaba el arroyo de la Gavia, pasaba el ferrocarril, pasaba el desfiladero, el viejo ferrocarril. Fijaros cómo está. Esto no, fijaros. Un punto mágico de Madrid no puede estar así. Y aquí vamos subiendo a ese salto y ahí vemos el valle, todo este valle de la Gavia. Fijaros las enormes posibilidades que tiene. Y ahí vemos enormes rellenos que yo creo que habrá que llevárselos. Alguien dice, qué locura. Bueno, no es ninguna locura. Basta poner una cinta transportadora. Tenemos al lado el ferrocarril y en Valencia hacen falta muchísimos rellenos para el puerto, también en Bilbao. En todos los puertos de España hacen falta tierras y tierras de relleno. Y aquí las tenemos. Este es mirando hacia el sur. ¿Veis? Allí vemos la M45 y los aves. Este es el ave de Valencia, el último que se ha hecho. Creo que se ha hecho, no sé por qué, no se ha colocado, bueno, sí sé por qué, no se ha colocado al lado de las vías para no tener este espacio perdido. Y ahí tenemos ya el Manzanares. Fijaros qué bonito espacio. Y ahí mirando hacia el norte. Fijaros ese enorme relleno que habrá que ver qué hacemos con esa acrópolis que se ha generado. Y allí vemos ya Mercamadrid. Enfrente ya tenemos toda la zona de Villaverde, la estación transformadora importantísima. Y por ahí corre ya el Manzanares. Un valle que puede ser precioso. Bueno, aquí tenemos la estación transformadora. Estamos aquí. ¿Veis el Manzanares? Todo esto llegará el día en que todo esto se regenerará y recuperaremos el valle. Aquí la pena es esta actuación, es una pena porque esta era una área industrial y luego ya venían las laderas que descendían hacia el Manzanares. Nos hemos empeñado en meter esta ciudad con unas manzanas altísimas, otro error muy grave, error urbanístico. Aquí vamos siguiendo esa última línea. Fijaros qué bonito el valle. Si lo dejamos enseguida, la vegetación. Aquí estamos al lado del Manzanares. No sé si lo veis ahí mismo. Sigue el camino. Fijaros cómo crece la vegetación. Si dejásemos que ella creciera, sería un vergel este valle.
Vamos subiendo hacia Madrid. Ahí vemos la cuarta esclusa del canal del Manzanares. Hay un canal que permite que todo este valle pueda ser de regadío. Y ahí nos vamos a meter ya. Claro, todo este es el valle. Estamos por este camino, casa de la cuarta esclusa. No nos vamos a meter por aquí, sino que nos vamos a meter por el siguiente camino. Pues fijaros, aquí aún hay campos cultivados. Todo esto es un espacio aún se puede salvar. Ya lo veis. Hacia el sur, ya veis, estaba este centro de transformación, pero bueno, todo esto es recuperable. Es recuperable. Aquí es la pena que este trazado del tren no haya venido más cercano al otro trazado. Habríamos ganado muchos metros para ese futuro parque, pero bueno. Aquí vemos ya esta parte. Fijaros, ya está aquí el final de Marca Madrid, la M40. Y nos vamos a meter por aquí, por este paso. Pero fijaros, toda esta zona aún es salvable. Está salvada en parte. Y aquí tenemos la A4. Ya hemos dicho que la A4 creemos que fue un error que se metiera por el valle. Bueno, vamos siguiendo, un poco agobiados por ese trazado del último AVE. Ahí sigue el valle, el canal, y nos vamos a meter bajo, este es el último AVE, el AVE de Valencia. Antes seguía la línea del AVE Andalucía, pero el tráfico es tal que han tenido que duplicar la línea. Entonces aquí tenemos la línea del AVE a Barcelona, la línea del AVE a Andalucía, la línea del tren antiguo y la línea del AVE a Valencia. ¿Veis? Aquí tenemos esta conexión del tren que viene de Zaragoza a Barcelona con la línea de Andalucía. Muy importante esta conexión. Es la que el AVE ha hecho a su vez al sur. Y ahí tenemos el AVE a Valencia. ¿Por qué esta línea se alejó tanto? Pues por culpa de esta. Ya veis, para poder pasar por encima. Yo creo que hubiera merecido la pena haber retocado esta para que esta hubiese venido al lado de las otras y haber tenido un corredor mucho más esbelto y hubiéramos salvado bastante área del valle. Pero bueno, ya estamos aquí. Fijaros, ya estamos en el nudo de la A4 y vamos ya a entrar. Vamos a pasar por aquí y vamos a pasar después bajo las otras líneas para ya ir paralelos y entrar ya en la M40. Fijaros, esto sigue estando así. Pasamos, ya estamos cruzando. Por aquí viene la M40. Fijaros los rellenos de esa meseta tan valiosa que va a ser para la ampliación de Mercamadrid. Unos preciosos cipreses. Y aquí ya, antiguamente nos incorporábamos, ahora ya no se puede. Y aquí tenemos ya ese carril del M40 que se nos dirige hacia Mercamadrid. Aquí tenemos la plataforma baja de Mercamadrid. Fijaos el tamaño de los edificios. Y las curiosas entradas, un poco justas están estas entradas. Pero bueno, atienden a la plataforma baja. Pues aquí tenemos una de las entradas y salidas. Y vamos ahora a la entrada principal, donde estaba esa rotonda que la vimos en el capítulo anterior. Ahí tenéis toda esa meseta tan valiosa donde se va a ampliar Mercamadrid. Y aquí tenemos la entrada principal. ¿Veis? Al lado de esta gran rotonda que veíamos en la lección anterior. Grandes edificios. Y ya nos acercamos a este punto mágico que es la entrada a esta ciudad. No nos han dejado entrar, pero lo hemos visto, pues lo que hemos podido ver. Hay un gran hotel, eso es fantástico, es muy bonito la idea de los dos hoteles, la que flanquea esta y la que está en el centro de transportes, los dos más altos, flanqueando es lo que es una ciudad, porque mucha gente se queda a dormir aquí. Os he dicho, mueve 30.000 personas cada día. Mirad qué entrada más interesante a esta ciudad, que es solo para visita previa o si eres realmente minorista o mayorista. Bueno, aquí tenemos el Hotel Mercader, ahí teníamos el Hotel Diana. Fijaros, en el fondo la ciudad es este corazón. Es un esquema muy muy sencillo, casi parece un campamento romano. Y en el libro de la ciudad tengo algún dibujo sobre los espacios de Merca Madrid, Merca Barcelona, Merca Bilbao, porque son espacios apasionantes, son ciudades que funcionan en la noche, que los camiones llegan a medianoche aquí para repartir a Madrid. Esta atiende a 12 millones de personas. El mayor mercado de Europa y el segundo de pescado después del mundo, después del de Tokio. Es realmente asombroso.
Realmente es una gran actuación. Fijaros que tampoco es exagerada en sus dimensiones. Es muy grande, pero está todo aparentemente muy bien aprovechado, con unas entradas aparentemente muy sencillas para el tráfico que conlleva. Y aquí va a ser su ampliación. La pena es que esta ampliación no tenga un carácter más monumental, más emblemático, porque es un punto demasiado valioso para Madrid. Bueno, y aquí tenemos, pues ya veis, mercado de frutas y hortalizas, mercado de pescados, mercado de carnes, tienen unas naves frigoríficas también. Este es el centro de transportes de Madrid. Bueno, ya veis, es un esquema de la plataforma alta, la plataforma baja y una entrada esencial, esta más secundaria, y luego la entrada al centro de transportes. Y mirar, fantástico, ¿verdad? Es la ciudad de la noche. Yo me acuerdo que una vez pasando, trabajaba yo por muchas ciudades de España, y recuerdo que pasé hacia la 1:30 por Zaragoza. Precisamente en el nudo de Zaragoza se producía el mayor atasco a esas horas de la noche. ¿Por qué? Porque era el atasco de los camiones que iban de Levante y de Barcelona, que iban a Mercamadrid y atascaban el nudo de Zaragoza. Era apasionante. Es la ciudad, fijaros el tráfico. Dicen que hay visitas guiadas para el que quiera. Pero lo ideal sería ir eso a las 3 de la madrugada, 4, la ciudad fantástica, emocionante. Dicen que es realmente apasionante atender a 12 millones de habitantes, la cuarta parte de España. ¿Y quiénes fueron sus antecesores? Pues el mercado de Mostenses, un precioso mercado, donde hubo un monasterio para mostasenses, o el mercado de San Miguel, que era una preciosidad, pues estos son sus antecesores. Aquí tenemos el mercado de la cebada, también era muy bonito, precioso, y el nuevo mercado de la cebada, que fijaros también era apasionante, ya en vez de hierro pasaba a ser el hormigón, fantástico, un edificio impresionante, que por suerte se ha mantenido. Y este era el mercado de frutas y verduras, el que hemos visto al lado del Manzanares y del Matadero. Fijaros qué bonito cuando se hace, con sus estructuras. Y bueno, y ahora solo quiero mostraros cómo se ve en los planos la cartografía del IGN. Aquí vemos Mercamadrid, Canteras del Olivar, se llama todos esos grandes rellenos, la Edar de la Gavia, y aquí veis nuestro pobre arroyo que había dado origen a Vallecas. Bueno, ya veis cómo Madrid está llegando hasta aquí. Aquí tenemos esa sierra atravesada por la M45, luego por la M50, que es el futuro de Madrid. Por eso hay que empezar a cuidar todo esto. Y aquí vemos el Manzanares, aquí lo vemos más cerquito, Camino de Magdalena, Colada del Santísimo. Aquí había viejos caminos ganaderos que probablemente tenían un vado para cruzar el Manzanares. Y aquí vemos el ferrocarril, la ronda, esta otra meseta. Aquí había otra colada, otra vieja cañada que iba hacia las cañadas que cruzaban el Manzanares, dirección este-oeste. Este es el plano 1.50.000, un plano precioso. De toda España se hace, es 1870 y tantos. Fijaros, ya estaba hecho el ferrocarril a Zaragoza, estaba hecho el de Alicante, MZA, que también hizo luego el de Zaragoza. Y aquí fijaros, el camino de Villaverde a Vallecas, que ahora va un poquito más hacia arriba, la carretera que vimos la lección anterior. Esta es la colina donde se ha situado en parte Mercamadrid. Y aquí tenéis el arroyo de la Gavia. ¿Veis cómo sería este paisaje? Era un paisaje seco, ya se ve que ya el propio plano marca cereales, marca monte bajo. Pero bueno, era muy hermoso. Aquí veis el canal del Manzanares, el Manzanares casi sin cultivar, aquí ya empieza a haber viñedos, estas aquí son viñedos, monte bajo, pastos, y ya veis que aquí ya el ferrocarril profanó, por así decir, el valle, pasando sesgadamente por él. Aquí lo vemos más de cerca. Aquí tenemos el arroyo de la Gavia, ese otro camino, esa colada, y la colina, cota 600, 620, que yo creo que habría que recuperar estas cotas.
Y este es el plano, que son un poco de los años 70, a veces un poco posterior, donde, como veis, aún estaba sin hacer la ciudad de centro de transportes, estaba aún la Celsa, el Pozo de Tirremundo aún estaba con las construcciones antiguas. Fijaros cómo se llamaba estos desfiladeros, Despeñaperros. ¿Ves? Monteviejo, eso es que ahí había probablemente encinas. Valdecarros, más hacia aquí habla de la Atalayuela, atalayas defensivas probablemente del Madrid árabe, para, de cierta manera, proteger por señales en Madrid. Los barrancos, bueno, la toponimia. No hay mucha toponimia, pero es suficiente para ver cómo era este paisaje. Aquí lo vemos más cerca. Vereda, la Talayuela, los polvorines. Ya veis que este camino lo vimos el otro día, como ha quedado cortado. El propio camino de embajadores se muere pobremente sin saber cómo morir a esta vieja carretera que es el Villaverde-Vallecas. Aquí lo tenemos, quería que lo vierais más de cerca. Esto es todavía regadíos, ya veis que había canales de regadío para regar estos pastos del Manzanares. Ya está la estación transformadora. Y aquí fijaros qué pena que esto se haya construido, porque hubiera sido mejor haber dejado este borde de la ciudad con industria, estaban los talleres, no haber construido aquí esa gran ciudad tan alta. Si bajamos un poco más, vemos Cerro del Moro, Monteviejo. Claro, toda esta era una zona que defendía Madrid desde el sur, con los fosos del Manzanares y del Jarama, era muy, muy atractiva para colocar atalayas. Probablemente haya castros prerromanos. Bueno, y así lo vemos hoy. Ya veis, el propio color gris indica que ya es zona degradada. Y tenemos los enormes rellenos, fijaros, 660, prácticamente 30 metros de rellenos, casi más incluso, 50 metros de relleno, porque la cota original parece que aquí sería las 600, 60 metros de relleno. Una pena, porque esta es una sierra muy bonita, con estos acantilados sobre el río, y que yo creo que hay que ir regenerando poco a poco. Y aquí tenemos la comparativa entre lo de hoy y cómo fue. ¿Ya veis? El camino de Villaverde-Vallecas, que ha subido ahora un poquito más arriba, antes iba más por el medio de esa colina y nada más. Bueno, perdonad, sí, un poco para que veáis. Tenemos el mismo ferrocarril, no estaba hecha esa ronda ferroviaria, que luego se hizo para no atravesar entre vías con todos los convoys. Y bueno, ya veis la M31, que en cierta manera ha seguido un poquito el camino de Yeseros y que saltaba el valle de Gavia, la Gavia. Y aquí veíais, ya veis, toda esta área de Renfe, donde había viñedos, cultivos al camino de San Martín, Madrid a San Martín de la Vega. Bueno, en fin, es el tiempo, es la modernidad. Y muchas gracias.